Imagínense poder copiar todo lo que tienes en tu mente en un disco duro y vivir para siempre en un robot, en un cuerpo nuevo, directamente en la nube de la inteligencia artificial. Y esto obviamente suena a ciencia ficción, pero es lo que dijo Elon Musk en una cumbre de inteligencia artificial reciente, que Neuralink, su compañía, no es solamente una compañía de implantes para personas parapléjicas, es la puerta a la inmortalidad digital. Guardar tu estado cerebral completo, hacer un backup como si fueras un iPhone y restaurarlo cuando quieras en el cuerpo que sea. Computadoras de carne, como nos ve a nosotros mismos, compitiendo contra la superinteligencia. Y lo que Elon Musk presenta como el siguiente paso lógico de la humanidad es en realidad, ¿saben qué? Una de las ideas más peligrosas del transhumanismo moderno, porque no se trata solo de tecnología, se trata de... Y esto obviamente suena a ciencia ficción, pero es lo que dijo Elon Musk en una cumbre de inteligencia artificial reciente, que Neuralink, su compañía, no es solamente una compañía de implantes para personas parapléjicas, es la puerta a la inmortalidad digital. Guardar tu estado cerebral completo, hacer un backup como si fueras un iPhone y restaurarlo cuando quieras en el cuerpo que sea. Computadoras de carne, como nos ve a nosotros mismos, compitiendo contra la superinteligencia. Y lo que Elon Musk presenta como el siguiente paso lógico de la humanidad es en realidad, ¿saben qué? Una de las ideas más peligrosas del transhumanismo moderno, porque no se trata solo de tecnología, se trata de una visión que confunde una copia perfecta contigo mismo y que ignora que la mortalidad no es un error que hay que corregir, sino la característica que nos hace profundamente humanos. Por eso, en este video vamos a refutarlo sin anestesia, sin fanatismo antitecnológico, porque no se trata de eso, y vamos a desmontar la ilusión de la inmortalidad digital y el exceso tecnológico que Musk está acelerando, mientras curiosamente advierte contra los peligros de la misma inteligencia artificial. Quédense hasta el final, porque lo que está en juego no es solo el futuro de la tecnología, es el futuro de lo que significa realmente ser humano. Y esto se dio en el contexto de una conferencia que Elon Musk, en la cual participó por medio de una videollamada, donde dijo lo siguiente. Finalmente, tendrás una interfaz cerebro-computadora que supongo es una especie de forma pasiva de inmortalidad que puedes cargar el estado de tu cerebro en un disco duro. Y si tu estado cerebral queda esencialmente almacenado en un disco duro, es como si tuvieras una copia de seguridad en ese disco duro. Y siempre podrás restaurar ese estado cerebral en un cuerpo biológico, tal vez en un robot o algo así. Y quiero enfatizarlo nuevamente, dice, porque aunque esto es algo que sucederá en muchos años en el futuro, a la velocidad en que vamos, es algo que tarde o temprano va a terminar sucediendo. No estamos, dice, ahí en un momento rompiendo ninguna ley de la física. Vamos tan rápido hacia la superinteligencia digital que tal vez esa superinteligencia termine resolviendo el problema por nosotros. Pero mientras tanto, nosotros continuaremos avanzando con nuestras computadoras de carne, haciendo lo mejor que podemos. Y ahí le responde, bueno, las herramientas que ahora tenemos están creciendo en una forma exponencial y por lo tanto las proyecciones que tenemos del futuro la hacen realmente aburrida. Bueno, obviamente, aquí tenemos una visión profundamente transhumanista. Elon Musk lanzó esta predicción casi de pasada en una cumbre, pero es importantísima porque resume el núcleo de la visión transhumanista, ¿no? Neuralink es una compañía que él fundó y que inmediatamente varios notaron que detrás de esto no teníamos solamente una compañía o un implante médico para personas parapléjicas, sino que era la puerta para lo que ellos querían, que era la inmortalidad digital. Bueno, el libro que analizó esto en profundidad, y yo entrevisté aquí a Miklos en este canal,
cuando hizo la presentación de este libro. Es un libro del cual he hablado muchísimas veces. Es un problema serio realmente el que se plantea aquí, porque básicamente lo que estas personas buscan, como Elon Musk, como todos estos transhumanistas, es la inmortalidad. Una inmortalidad, pero es una inmortalidad digital. Tratar de hacer un backup de tu mente como si nosotros fuéramos una computadora. Y es una crítica que le hago también aquí dentro de mi libro Apaga el celular y enciende tu cerebro, especialmente cuando hablo de volver a la realidad y cómo debemos apagar el celular y encender el cerebro, haciendo una reflexión sobre realmente lo que significa la tecnología. A ver, según las palabras de Elon Musk, una interfaz cerebral completa nos permitiría guardar el estado mental en un disco duro y luego poder restaurarlo en un cuerpo biológico nuevo, en un robot. Porque el problema viene de la visión que él tiene del ser humano. Nosotros no somos computadoras de carne que competimos con la superinteligencia artificial mientras intentamos no quedarnos atrás. Obviamente que es una declaración muy audaz la de Elon Musk. Es una declaración muy coherente con el proyecto de Neuralink, que es una carrera contra la inteligencia artificial, pero obviamente con una visión transhumanista muy problemática. Y por eso me gustaría hacer una crítica profunda y seria, no fanática, no antitecnológica, realmente a lo que él plantea aquí en estas palabras que acabamos de escuchar. En primer lugar, hablemos de la ilusión de la inmortalidad, que como bien lo dice Miklos en este libro, es uno de los objetivos profundos del transhumanismo, el vencer la limitez del propio cuerpo humano que se manifiesta en las enfermedades, pero también el vencer el problema de la muerte, la ilusión de la inmortalidad. Pero aquí hay un problema, que nosotros no somos un archivo. Y el gran error lógico y filosófico y antropológico de Elon Musk es confundir una copia con continuidad. Supongamos que se pueda guardar toda la información del cerebro en una tarjeta, en un disco duro, y que esa información se pueda restaurar. El problema es que eso no va a crear un duplicado perfecto que cree ser uno mismo. Porque está el tema de la personalidad, la conciencia original, la experiencia subjetiva en primera persona, y esa experiencia y esa conciencia termina cuando muere el cuerpo biológico y no tiene una continuidad física. Ahí viene el tema, obviamente, de la existencia del alma, que continúa en el alma humana, que quienes creemos que el alma es una realidad del ser humano, hay una continuidad y esa continuidad no se va a trasladar a un disco duro, va a permanecer en ese otro aspecto del ser humano que es tanto corporal como espiritual. Pero no se va a dar una transferencia mágica del yo. Incluso si pudiésemos hacer un backup de todos los pensamientos y los procesos intelectuales del ser humano. Y este es el viejo problema filosófico del teletransportador, ¿no? El clon que es idéntico, pero es idéntico a algo que ya no existe. Y por lo tanto no podemos hablar de la misma cosa. De hecho, en la filosofía esto se ha debatido y se ha explicado durante muchos años, muchas décadas. La mente no es solo información estática, es un proceso dinámico, encarnado, temporal, y sin la continuidad subjetiva de ese yo que está siempre presente a lo largo del tiempo, no vamos a tener inmortalidad. En todo caso, lo que van a lograr es una replicación. Elon Musk, curiosamente, lo compara aquí en este video, lo compara con la existencia de un iPhone o el backup del iPhone. ¿No? Creas un clon que hereda tu memoria, pero la persona se va a morir igual. Y la mortalidad, curiosamente, y este es el gran problema también de todos estos transhumanistas, la mortalidad del ser humano no es en sí mismo un problema que te hace menos humano. Podríamos decir que la mortalidad es una característica de lo que significa también ser humano, ¿no? Toda la grandeza humana
el arte, el riesgo, el legado, la historia, la filosofía, el pensamiento, el amor de una familia surge de saber que el tiempo es finito. Entonces, si nosotros tratamos de eliminar esa fecha límite, curiosamente no nos estamos liberando. Nos vamos a vaciar. ¿Para qué ponerle ganas a la vida? ¿Para qué tener una familia, criar esos hijos, esforzarse al máximo, aprovechar cada momento, luchar por algo, si lo voy a tener eso para siempre? Entonces, la noción de finitud le da un sentido bastante particular a nuestra vida. Por eso a la vida hay que ponerle ganas, como se dice. Y esa promesa transhumanista nos promete superar la biología, pero ignora, de hecho, que la finitud es lo que le da peso a nuestra existencia. Hay un gran psiquiatra, psicólogo del siglo XX, que algunas de sus obras las vamos a estudiar aquí en la academia y especialmente en el club de lectura. Ese gran pensador, fundador de la logoterapia, fue Viktor Frankl, que habló del sentido, el hombre en busca del sentido. Y él decía, en uno de los libros que vamos a estudiar aquí en el club de lectura junto con todos ustedes, en unos meses, él decía lo siguiente, que el sentido de hecho surge del límite. Surge del hecho de que tenemos límites, no de la evasión infinita. Y es curioso que Elon Musk, que cita mucho la extinción como un riesgo, no la extinción del ser humano, ahora propone una vida sin un fin natural. Y si eso se pudiese dar, ¿cuál sería el resultado probable? Y lo más seguro es estancamiento, aburrimiento existencial, una élite eterna que acumula poder sin rendir cuentas. Imagínense un dictador con backups infinitos. Y obviamente que eso también traería un problema fundamental, que también lo menciona Miklos aquí en este libro, de ciertos seres humanos de élite, súper mejorados, pero también una reducción del ser humano. Los primeros en subir sus mentes serán los multimillonarios de Silicon Valley. El transhumanismo de Elon Musk no es un transhumanismo que podríamos decir democratizador. Es elitista por diseño. La inmortalidad sería un lujo de oligarcas, como también es un lujo de la élite el tener bebés diseñados, por ejemplo, genéticamente. Mientras tanto, el resto sigue siendo personas descartables. Pero es interesante cómo esta visión trastornada del ser humano sí o sí termina reduciendo al ser humano a algo que es un hardware actualizable. Ignora, me parece a mí, o niega directamente dimensiones que van mucho más allá de lo que se pueda digitalizar. Y niega o lo ve como un obstáculo a ese cuerpo, el cuerpo que tenemos, el cuerpo que es la fuente de nuestras experiencias, que es el fundamento de todas nuestras relaciones. Niega también lo espiritual. Niega lo que significa profundamente ser humano, esa experiencia del ser humano. Elon Musk y muchos de estos transhumanistas hablan de una simbiosis con la inteligencia artificial, una simbiosis, una unión y una transformación y un salto de especie en esa fusión entre el ser humano y la inteligencia. Pero, ¿y si la verdadera amenaza no es el quedarnos atrás en esta competencia contra la inteligencia artificial, sino perder precisamente lo que nos hace irreductibles a una inteligencia artificial, lo que nos hace irreductible a un algoritmo, a un número? De hecho, es interesante cómo Elon Musk advierte constantemente sobre la inteligencia artificial, que puede ser un riesgo existencial, pero al mismo tiempo está acelerando la fusión cerebro-máquina para competir con esa inteligencia artificial. A mí me parece una contradicción, no sé qué les parece a ustedes. Si la superinteligencia finalmente puede resolver este problema por nosotros, como dice en el video, ¿por qué no enfocarse en alinearla en vez de convertirnos en cyborgs? Si la superinteligencia puede resolver este problema de la mortalidad, entonces ¿por qué él dice que la inteligencia artificial puede ser un peligro?
Técnicamente dice, estamos lejísimos. Neuralink ayuda con parálisis o comunicación básica, pero Neuralink va mucho más allá de eso. Según sus propias palabras, ¿no? Es subir tu propia conciencia, preservarla, preservar incluso esa experiencia subjetiva, que no sé cómo es imposible hacerlo, evitar fallos catastróficos como hackeos, como corrupción de datos, pérdida de identidad, robo de identidad. Esto obviamente que es ciencia ficción optimista, ¿no? Y es interesante que en este mundo que vive en un estado de desesperación total por no tener sentido, por no tener trascendencia, la promesa de eternidad pega, es marketing. Especialmente en toda esta clase globalista, millonarios que no tienen sentido de la trascendencia, ni de Dios, ni de absolutamente nada. Entonces terminan creando una expectativa totalmente irreal y es una distracción de problemas reales del ser humano. Por eso yo creo que el transhumanismo de Elon Musk y de otras personas, pero en el caso de Elon Musk, que es el que estoy criticando aquí, es coherente con su misión de expandir la conciencia humana y asegurar la supervivencia de la especie, una supervivencia que se va a dar en otros planetas. ¿No? Quiere irse a Marte para asegurarse la supervivencia de la especie. ¿Cómo te vas a ir a Marte donde no hay absolutamente ninguna condición para la vida? Siendo que aquí en este mundo tienes todas las condiciones. Pero bueno, es parte y eso lo explica Miklos. ¿Por qué todos estos transhumanistas tienen ese sueño de los viajes interplanetarios, multiplanetarios, post-inteligencia artificial? Ahora, ciertamente que hay un mérito médico real en tratar de ayudar a personas con problemas muy serios. Por eso uno tiene que también usar de un criterio que yo menciono en este libro, y es una cosa es tratar, usar la tecnología para ayudar en una dolencia. Es un principio de la bioética, y otra cosa totalmente distinta es usar de la tecnología para dar un salto, para mejorar. ¿Cuál es el criterio médico entonces que tenemos que usar? Una cosa es ayudar a mejorar algo que está enfermo, pero otra cosa distinta es tratar de mejorar algo que está bien, porque ahí tenemos una transformación y ahí tenemos un problema moral. Entonces, el proyecto filosófico, porque aquí detrás de esto que acaba de decir Elon Musk hay un proyecto filosófico, es un proyecto ilusorio, es un proyecto peligroso, promete superar la muerte sin entender qué es lo que hace valiosa la vida, y sin entender tampoco qué es la vida, y sin entender cuál es el sentido de la vida. Y saben que yo al menos, y ustedes seguro que también, nosotros no necesitamos cancelar la muerte para ser más humanos. No, el hecho de saber que vamos a morir, a mí me da la conciencia de tener que aprovechar al máximo para vivir mejor con esa muerte que se avecina. Que esa es la gran verdad, cada día que pasa. ¿Cuándo vamos a morir? No sabemos, pero yo cada día que me levanto sé que estoy un día más cerca de eso. ¿Y eso no te atemoriza? No, porque yo también sé que no sé cuándo vendrá Cristo por segunda vez, pero cada día que pasa queda un día menos. Entonces es una cuestión de perspectivas también y de trascendencia. Y por lo tanto a mí me parece que la verdadera grandeza del ser humano no está en hacer backups eternos para poder encarnarte y reaparecer en otras cosas, sino en aceptar tus límites y a partir de esos límites crear algo que trascienda todo límite. Esa es la grandeza del ser humano. Y eso se puede hacer obviamente con la ayuda de Dios. Y esa es la gran pregunta que Elon Musk nos responde. Al final de todo esto, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Y esa es la pregunta más importante. Y esa es la pregunta que muchos de estos transhumanistas, y yo espero que algún día Elon Musk la haga. ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la vida? El día que encontremos el propósito de nuestra vida y el sentido y lo que le da sentido y esplendor, no vamos a andar buscando segundas vidas y segundas opciones, porque sabemos que el propósito se da en una sola. Y en eso estará la grandeza de una vida bien vivida, de una vida que merece vivirse. Para todos aquellos que quieran formarse más en estos temas, los invito de manera especial a la academia, donde analizamos todas estas cuestiones antropológicas, filosóficas, psicológicas,
tecnológicas, el problema del transhumanismo, el problema de qué significa ser humano. Recientemente vimos en este curso 5 consejos para la inteligencia. ¿Qué es lo que verdaderamente significa ser inteligente y especialmente por qué la inteligencia o la verdadera inteligencia está íntimamente ligada con tener un plan de vida, con encontrarle sentido y con saber responder las grandes preguntas que como seres humanos nos acechan? Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, muchas gracias por ver este video, gracias por comentar, comenten, me gusta mucho leer sus comentarios, sus opiniones, sus argumentos también. Si no están de acuerdo también lo pueden decir, con argumentos como siempre, como personas racionales e intelectuales que somos. Gracias por todo y nos vemos la próxima.